bienvenidos a otro episodio de Guiones, Libretos e Historias. Hoy vamos a continuar con nuestro proceso de construcción de la estructura del esqueleto base sobre el que construimos todo lo que va a continuar. Ya llevamos hasta la storyline. Lo que sigue sería algo así como la sinopsis, pero antes de entrar en la sinopsis vamos a construir este esqueletico. Este esqueletico es supremamente útil para muchas cosas. Entonces, teníamos anteriormente que teníamos la idea, teníamos el storyline. Ya tengo acá la estructura básica de lo que había hecho, que era la idea, después viene las premisas, la premisa que yo seleccioné, el storyline, llegamos al storyline y luego está el principio, la mitad y el final. Recuerden que la vez pasada les dije que lo importante aquí era el cómo es ese final, cómo es ese final. ¿Sí? Y eso es vital, hay que tener la línea, escribir aquí de qué se trata, ¿sí? Para eso son las fichitas, eso se puede después pasar al programa, pero por ahora la idea es usar las fichitas, eso es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto que tenemos aquí? Esto se va a comenzar a abrir, es como una especie de pirámide y por eso me gusta trabajarlo acá, porque yo tengo el principio, la mitad y el final, pero en algún momento determinado digo, venga, y yo no puedo coger esta primera parte o el principio y lo puedo pasar al final y el final al principio, o en fin, puedo comenzar a moverlo de acuerdo a ciertos elementos y ya antes de escribir. Por eso es que es importante que todo esto se haga antes de comenzar a hacer el primer diálogo, la primera escena, ¿sí? A escribir el preludio pues, de nuestro libro. ¿Sí? Porque eso hace que yo conozca la historia, que sepa de qué se trata, y eso es muy valioso. Entonces por eso es que esto es importante, lo que estamos haciendo aquí. Esto es muy importante, es supremamente vital. Entonces yo tengo la parte, pero todavía tengo que seguir reestructurando cada parte. Entonces yo, ¿cómo lo hago? Al principio lo vuelvo a dividir en tres partes. Entonces, al principio vuelvo y le doy, bueno, aquí cojo el final, tomo un punto intermedio, aquí inicia mi película, ¿sí? Entonces, ya incluso también puedo llegar a descatalizar, entonces este es el 1A, el 1B y el 1C, o sea, el principio está dividido en A, B y C. ¿Sí? También me permite después poder jugar con estos elementos en todo lo que es la línea temporal de la estructura. Por eso me gusta jugar con esto. Sí, por eso me gusta verlo. Aquí también, en la mitad, también trabajo tres partes y aquí otras tres partes, ¿sí? Del final. O sea, voy desglosando cada uno de los acontecimientos mayores, porque hay acontecimientos mayores. Y aquí es donde, bueno, el principio. ¿De qué se trata este camino hacia el final? Se trata de dar información y hay que creer mucho en el espectador para saber que hay información que no necesito dar porque el espectador es capaz de llenar los vacíos, ¿sí? Inclusive a veces yo puedo decir esta información debe ir aquí o esta información debe ir aquí o aquí o acá o acá o acá, ¿sí? ¿Dónde va a ir mi información? ¿En qué parte de la historia va a ir mi información? ¿Sí? Básicamente, lo que yo les preguntaba la vez pasada de cómo se acaba su peli es esto, acá, el 3C. ¿Sí? Aunque pueden haber catalogado todo el final, pero aquí está nuestro final importante. Si hay un epílogo, entonces lo podemos dejar ahí el epílogo, que es como les dije, les comentaba el epílogo de Volver al Futuro, porque el final es cuando él viaja al pasado, matan al Dr. Brown y luego él se salva y ahí todo termina bien, ahí termina feliz. Marty viaja al pasado, pero tenemos el epílogo donde aparte de que hizo toda la aventura, arregló entre comillas ciertas cosas. Pero este es el final, este es el epílogo. ¿Sí? Y por ejemplo, hay películas que el epílogo viaja en los créditos finales. ¿Sí? O el epílogo es lo que Marvel puso de moda con las escenas post créditos. Eso es un epílogo, ¿sí? Pero el final estaba catalogado acá y hay finales de finales. Entonces, básicamente lo que nosotros debemos conocer muy bien es este final, ¿sí? Porque todos estos movimientos nos deben llevar acá y nos deben llevar a través de flujos lógicos.
¿sí? Lógicos dentro del universo de la historia, ¿sí? Porque obviamente no es, si estamos en una comedia de acción, hay ciertas cosas que no van a poder pasar, o si estamos en un elemento histórico, entonces nos tenemos que guiar por los elementos históricos y por las características de los personajes. Es decir, aquí nosotros vamos, en el 1A, nosotros vamos a demarcar quiénes son nuestros personajes y cómo son, ¿sí? O sea, qué riesgos están dispuestos a hacer, cómo su personalidad, cómo son sus facetas, cómo son sus características de pensamiento y de actuación. ¿Por qué? Porque cada acción del personaje va a mover a la siguiente, 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 a la siguiente y al final, ¿sí? Aquí el epílogo son las consecuencias de ese final. Puedo ponerlo o no. Y como lo ponga también va a ser la recordación de las personas, ¿sí? De todo este viaje, de toda esta aventura de dolor en un drama, de fantasía, en ciencia ficción, de aventura, de emoción, de comedia, de risa. Aquí es donde nos debe dejar esa huella en el corazón, ¿ok? Sí, el libro, lo que están haciendo, lo que están escribiendo. Aquí, en este pedazo, toda la energía que ustedes ponen debe terminar acá. El viaje debe ser espectacular, pero el final debe poner el sello de tal manera que a mí siempre me guste, inclusive volver a leerlo porque me encanta el final. ¿Ven? La aventura es buena. Hay películas que tú ves una vez, hay libros que tú lees una vez, pero no vuelves a leer porque dices, no, como que no. Pero hay películas que vuelves a ver porque te gusta el viaje. Hay libros que vuelves a ver porque te gusta el viaje, ¿sí? Por eso esta estructura debe ser muy concisa y muy honesta, ¿sí? Intentar no usar el Deus Ex Machina, ¿sí? Porque sí, sino que todos los acontecimientos sean lo más puros posibles. Así el espectador se va a sentir honrado por lo que está viendo y eso es bueno. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo aquí mi principio, entonces, por ejemplo, Romeo conoce a Julieta. Pero antes de Romeo vamos a hablar de Romeo y Julieta. Entonces, Romeo debe conocer a Julieta en algún momento, pero lo que yo hago, lo que hizo Shakespeare al principio de la obra, en el principio, fue mostrarme el espacio geográfico y la guerra de los Montesco y los Capuleto. Entonces me dio esta información en esta parte, ¿sí? En esta parte me da la información. Me mostró quiénes son los Montesco, quiénes son los Capuleto, que se la pasan en bronca todo el rato y que no sé qué. Y luego, todavía estoy en el principio, pero luego del principio me presenta a estos dos románticos, que es Romeo y Julieta, y todavía estoy en el principio, ¿sí? Y cuando ellos no los presenta, ¿sí? Ya todavía no se conocen. Básicamente, al final de esta primera parte, aquí es donde ellos van a la fiesta y Romeo conoce a Julieta. Entonces, miren que aquí en la parte 1 es Romeo conoce a Julieta. Pero necesitaba cierta información antes para poder comprender cuál era el chiste de que estos dos chinos se conocieran. Hay películas en que el conocer, en el Romeo conoce a Julieta, pasa en el principio del principio, ¿sí? El chico entra a la tienda, al supermercado, y la chica está atendiendo y él levanta la mirada y la conocen. Todavía no sé absolutamente de quién es él. Todavía no sé absolutamente nada de quién es ella, pero ya los presento, ¿sí? Después, en este principio, puedo dar la información de dónde está la complejidad o dónde está el drama. O él es un ladrón que entró a robar el lugar y se enamora de ella en el proceso de robarlo, ¿sí? Entonces, bueno, viene la idea, viene el storyline, hace todo eso. Es una historia de amor, es una comedia para nosotros, pero es un chico que tiene problemas económicos, entra a robar o es un ladrón de poca monta, entra a robar y se enamora de la cajera. ¿Y qué pasa? Ahora, ya yo sé que él se enamora de la cajera y posiblemente la cajera se enamore de él, pero ¿cómo se acaba? Para poder comenzar a mover los hilos, yo necesito saber cómo se acaba. Entonces, por ejemplo, en Romeo y Julieta, ¿sí? Nosotros teníamos que Romeo conoce a Julieta y los dos mueren. ¿Ok?
Y Shakespeare hilvanó todos esos acontecimientos porque primero ellos se enamoran, ¿sí? Y ese amor tiene una dificultad. Cuando quieren enfrentar esa dificultad, hay un elemento que sucede que hace que terminen muertos los dos. Hay un epílogo, obviamente, donde las familias dejan de discutir. Pero en este instante, lo importante es que para comenzar, todos los acontecimientos van llevando a este final. Cuando yo conozco el final, los acontecimientos se mueven de una manera mejor. Entonces, de eso se trata, eso es lo que estamos haciendo. En el caso de Cajero, de ladrón conoce cajera, ¿cómo se acaba? ¿Los dos terminan muertos? ¿Los dos terminan felices? ¿O él termina en la cárcel? Bueno, simplemente cómo es el final y barajamos las estructuras para llegar hasta aquí. Entonces, hay que trabajar esos elementos, hay que estructurarlos bastante bien. Vamos a adentrarnos en cada una de estas partes a medida que vayamos avanzando, pero yo creo que eso les da una idea, si ya tienen algo en la cabeza, de cómo ir moviéndose. Entonces, hasta la próxima.